Buenas tardes chicos, vamos a hablar del sistema esquelético. El esqueleto es el marco estructural del cuerpo humano. Por lo tanto, familiarizarse con sus nombres nos va a servir para localizar otros órganos. Por ejemplo, cuando hablamos de la arteria radial, es una arteria que está próxima al radio, que es un hueso del antebrazo. En esa arteria se mide el pulso, por ejemplo. El músculo tibial anterior se encuentra, por ejemplo, delante de la cara anterior de la tibia, que es un hueso de la pierna. Entonces, todos estos datos a nosotros anatómicos nos van a servir en el mismo sentido de lo que hablamos en la primera clase, de guía y aparte de apropiarnos de la terminología correcta para el desenvolvimiento de nuestra profesión. Como ya se mencionó, el tejido óseo está en continuo crecimiento, remodelación y autorreparación. Sabemos que contribuye a la homeostasis del organismo brindándole, por un lado, sostén, protección, producción de células sanguíneas y también depósitos de minerales y triglicéridos. Cuando decimos sostén, hablamos de el esqueleto como estructura del organismo que da un soporte, digamos, a los tejidos blandos y provee los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. Por otro lado, el tejido óseo, el esqueleto en sí, protege de las lesiones de los órganos internos más importantes. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el tema del movimiento. Si bien los huesos actúan como inserción de la mayoría de los músculos esqueléticos, por ende, cuando estos músculos después se contraen, traccionan de estas estructuras óseas para producir el movimiento. Esta función la vamos a ver más adelante cuando veamos el tejido muscular. Por otro lado tenemos la producción de células sanguíneas, y ustedes acá me dirán, ¿y qué tiene que ver el esqueleto con esto? Bueno, pues en el seno del tejido óseo se encuentra la médula ósea roja, la vamos a ver más adelante como parte del tejido hematopoyético. Y algo muy importante para nosotros como bioquímicos también es el almacenamiento de lípidos y de la reserva mineral que constituye este tejido, pues aquí a partir de esto, de acuerdo a distintos equilibrios que se dan dentro del metabolismo, son fuente, digamos, de regulación de minerales y de iones como el fósforo, el calcio, y nosotros como bioquímicos, digamos, medimos diariamente estas cuestiones. Y por otro lado también como reserva de triglicéridos, ¿sí? En el interior, la médula ósea amarilla que posee el tejido óseo es la principal reserva de adipocitos de todo el organismo. Con esto les digo que, digamos, su intervención a nivel homeostático en todo el organismo, la intervención de este tejido es fundamental. El esqueleto humano adulto está constituido por 206 huesos totales, ¿sí? Esto en el niño, en el neonato sobre todo, son unos cuantos huesos más que a lo largo del desarrollo, muchos de ellos se van fusionando, con lo cual al finalizar quedan 206 huesos. El estudio del sistema esquelético se organiza tomando en cuenta dos grandes agrupaciones, como se ve acá en la imagen. Por un lado, el esqueleto axial, ¿sí? Y por el otro lado, el apendicular. En el primero de ellos, en el esqueleto axial, está conformado por 80 huesos y los 126 restantes forman parte del esqueleto apendicular, ¿sí? El esqueleto axial se dispone alrededor de un eje longitudinal del cuerpo, una línea en realidad imaginaria, como habíamos hablado cuando hablamos de posición anatómica,
Y esta línea imaginaria es de tipo vertical que recorre el centro de gravedad del cuerpo y va desde la cabeza hasta el espacio entre ambos pies. Entonces, todo este esqueleto, que es lo que está aquí en celeste, incluye los huesos del cráneo, los huesecillos del oído, que son huesos que vibran por el paso del aire, produciendo la percepción del sonido, el hueso hioides, las costillas, el esternón y las vértebras. Y por otro lado está el esqueleto apendicular. Este está constituido por los huesos de los miembros, ya sea el miembro superior y miembro inferior, que están en esta imagen coloreados de color marrón. Todo lo que tenga que ver desde el punto de vista funcional, digamos, el esqueleto axial es aquel que va del cual van a depender los huesos, tanto del miembro, como dije, del miembro superior como del inferior, como de las cinturas que los unen al esqueleto axial, es decir, la cintura escapular y la cintura pélvica. Comenzaremos tratando todo lo que tenga que ver con el esqueleto apendicular, es decir, aquel conformado por, como les dije, por ambas cinturas y los miembros que dependen de ella, tanto el miembro superior como el inferior. En este cuadro ustedes pueden ver una distribución de los huesos de tanto del miembro superior como del miembro inferior. Y a partir de aquí vamos a dar una breve reseña en cuanto a lo que ustedes deben conocer de estos huesos. El cuerpo humano presenta dos cinturas escapulares que unen los huesos de los miembros superiores, como dijimos recién, al esqueleto axial. Cada una de estas cinturas, como se ve acá en la imagen, consta de una clavícula y una escápula u omóplato, así también se llama a este hueso. La clavícula se encuentra por delante y se articula por delante, digamos, con el manubrio del hueso esternón, que forma parte del esqueleto axial. Y a esa articulación se la denomina esternoclavicular. Fíjense qué importante el uso de, que esto se da mucho en anatomía, el uso de palabras, de conjunción de palabras, ¿sí? La articulación entre el esternón y la clavícula es la articulación esternoclavicular. La escápula, ¿sí? U omóplato, que es el hueso que está en la parte posterior del cuerpo, se articula con la clavícula en la articulación acromioclavicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acromión, ahora vamos a ver, es un accidente que tiene el hueso omóplato o escapular, con el cual se articula la clavícula en su parte posterior. Y por otro lado, con el húmero en la articulación glenohumeral. Gleno por la cavidad glenoidea que tiene la escápula, donde se articula con la cabeza del húmero. Todo eso forma la articulación del hombro. La cintura escapular no se articula con la columna vertebral y se mantiene en su posición gracias a la acción de las inserciones musculares. En esta imagen se puede ver mejor lo que les decía en la anterior. La articulación del hombro la conforman entonces tres huesos. Por un lado tenemos en su parte, digamos, hacia adelante la clavícula, que está bien por arriba, ¿sí? La clavícula articula en su extremo externo, ¿sí? Póstero-externo, con el acromión del omóplato. Y por otro lado, la cabeza, como ven aquí, la cabeza del húmero articula con la cavidad glenoidea de la escápula o del omóplato. Y después, en su extremo antero interno, la clavícula articula con el esternón, ¿sí? En la parte anterior de la caja torácica. Entonces,
Esta es una articulación que, como ven, está sujeta por distintos ligamentos eh, y conforman lo que nosotros conocemos como la articulación del hombro, que va a ser la unión de toda esa cintura escapular con el miembro superior, en este caso conformado por el hueso que constituye el brazo, que es el húmero. Como vemos en la figura, cada escápula u omóplato es un hueso grande, triangular y plano que está situado en la parte posterior del tórax, ¿sí? En la región comprometida entre la segunda y la séptima costilla. Siempre cuando hablamos a nivel de la caja torácica, las costillas nos van a servir de regla para nosotros situar ciertas estructuras anatómicas. Hay una cresta que domina, digamos, en la parte posterior, que se denomina espina y atraviesa diagonalmente toda la cara posterior del cuerpo triangular de este hueso. Se llama espina porque al cortarla forma como si fuera la estructura de una espina fina hacia la parte interna y más ensanchada hacia la parte externa. El extremo lateral de la escápula se continúa como una expansión plana que tiene denominada acromión, ¿sí? Como lo pueden ustedes ver en esta imagen. Ese es el extremo con el cual articula la clavícula en su porción externa. Ese acromión es el que se puede palpar fácilmente, ¿sí? En el extremo superior del hombro. Y antes se decían que hace muchos años, por ahí las chicas que van a las modistas todavía lo saben, es el extremo que ocupaba la modista para tomar la medida de el largo de manga y demás, o sea, lo tomaba desde esa saliencia que es el acromión de la escápula. Por debajo del acromión hay una depresión poco profunda que es la cavidad glenoidea. Ese es un accidente importante que nosotros podemos hacer referencia en algún parcial. ¿Por qué? Porque en esa cavidad se articula la cabeza del húmero, entonces una articulación, ¿sí? Muy móvil que constituye uno de los tipos de articulaciones que nosotros ya estudiamos, conformada por la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero. Y forman entonces esa articulación, como les decía recién, esta conjunción de palabras gleno-humeral. El extremo delgado de la escápula, cercano a la columna vertebral, se denomina borde medial o borde vertebral, y el extremo fino de la escápula, que está próximo al brazo, se llama borde lateral o axilar. Ambos bordes se unen en la parte inferior formando un ángulo, ¿sí? Que va a ser el ángulo inferior. El extremo superior de la escápula es llamado borde superior, al cual se une el borde medial del ángulo superior. La escotadura de la escápula es una muesca que se encuentra en el borde superior por donde pasa un nervio, por eso que existe este accidente óseo, que es el nervio supraescapular. Como se puede ver en la imagen izquierda hacia adelante, en el extremo superior de la escápula, en la parte lateral, hay una proyección de la cara anterior que se denomina apófisis coracoide. Este también es un accidente importante que pueden hacer referencia a ustedes si se pide alguna característica de este hueso. En esta apófisis coracoide se insertan muchos músculos como los pectorales, el pectoral menor, el córaco braquial, por eso se llama así, porque va desde esta apófisis hasta el brazo, y el bíceps, por ejemplo, que es un músculo que vamos a ver en la clase siguiente. Por arriba y por debajo de la espina que describíamos recién en la cara posterior de la escápula, se conforman o se delimitan, digamos, dos fosas.
Una a la cual vamos a llamar supraespinosa porque está por encima de la espina, y otra a la cual denominaremos infraespinosa respectivamente. Y esas son espacios que conforman el lugar de inserción de dos músculos que vamos a ver la clase que viene, que son el supraespinoso y el infraespinoso. A todo esto hago referencia por ahí porque es importante, como les dije desde el primer día, que asociemos, ¿sí? Asociemos nombres, asociemos con espacios. Entonces, llegado el parcial o cualquier instancia evaluativa y nosotros pidamos características de estos huesos, ustedes pueden asociar lo que conocen, lo que saben de músculo, y saben que si allí iba tal músculo que se llama supraespinoso, entonces la fosa se llama supraespinosa del hueso. Entonces, todo el estudio de anatomía es un juego de asociación. Repito, no se olviden de esto. La clavícula es un hueso largo en forma de S que yace en forma horizontal a lo largo de la región antero-posterior del tórax, vendría a ser por encima de la primer costilla. Este hueso, como dijimos, presenta una forma de S, donde tiene una porción convexa primero por delante, ¿sí? Seguida de una porción lateral cóncava también por delante. Entonces, la manera de saber si la clavícula es derecha o izquierda es respetar este juego de concavidades y convexidades. Tiene un extremo medial o external que está donde se articula con el manubrio del esternón, y por otro lado un extremo lateral que es el que se articula con el acromión de la escápula. ¿Sí? De esta manera se ubica la clavícula. Es un hueso que une, digamos, se dice que este hueso es el que transmite la fuerza mecánica del miembro superior al tronco. Entonces, cuando esta fuerza es transmitida excesiva, la clavícula se rompe, y se rompe en este punto medio de la unión entre la concavidad y la convexidad, que es la parte más débil que tiene el hueso. Entonces, aquellos, sobre todo aquellos que hacen deporte en este auditorio, sabrán que la fisura de la clavícula o romperse la clavícula es algo habitual en los jugadores de rugby, en los que juegan al fútbol, etc. ¿Sí? En cuanto al húmero, es el hueso largo más grande que tiene todo el miembro superior. Es el único hueso que conforma el brazo. Se articula en el extremo proximal con la escápula, como recién lo nombrábamos, y a nivel distal conforma la articulación del codo. Entonces, describiendo las características más destacadas que tiene el hueso, podemos empezar hablando de que en el extremo proximal el húmero tiene una cabeza redondeada que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula o del omóplato. Y en la parte distal se conforma la articulación del hombro. Y ahí hay varios accidentes que podemos describir. Pero siguiendo con la porción proximal, el hombro, aparte de la cabeza, tiene dos accidentes más. Uno que es un tubérculo mayor, al cual en la vieja nomenclatura anatómica se lo llamaba troquíter, que es una proyección lateral. Y por otro lado, otro tubérculo un poco más pequeño, al cual llamábamos tubérculo menor o troquín, que se proyecta más hacia la parte anterior, hacia adelante. Entre estos dos tubérculos es donde se encuentra un canal importante, que es el surco intertubercular, que es la corredera bicipital, como lo llamábamos antes, que es por donde pasa el bíceps, ¿sí? El músculo bíceps.
Bueno, también esta cabeza tiene un cuello quirúrgico, que es una parte más estrecha. Después viene el cuerpo del húmero, que es cilíndrico, y como les decía, en el extremo distal tenemos varios accidentes, empezando por el cóndilo humeral, que es una prominencia redondeada en la parte lateral del hueso, que se articula con la cabeza del radio. Después la fosa radial, que es una depresión anterior que aloja la cabeza del radio cuando el antebrazo se encuentra totalmente flexionado. Y por otro lado, la tróclea. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos clasificación de articulaciones había una que se llamaba troclear. Bueno, acá en este hueso, en su extremo más distal, existe el accidente llamado tróclea, ¿sí? Que se encuentra en el medio, entre el cóndilo humeral, presenta forma como si fuera de un carretel, de una polea, y se articula con el cúbito, ¿sí? Que es con el cual forman la articulación de tipo troclear. Estos son los accidentes más importantes. Después la fosa olecraniana, que es una depresión posterior que tiene este extremo, donde se aloja el olecranon del cúbito, que ahora vamos a ver qué es el olecranon del cúbito. Eso es en el caso de cuando el codo está extendido, cuando la articulación del codo está de manera extendida, el olecranon del cúbito se aloja en esa fosa. Entonces, para resumir, tanto la tróclea como la cavidad olecraniana, como los cóndilos, todos estos son accidentes importantes del extremo distal del húmero. Para describir al cúbito y al radio, que son dos huesos que conforman el antebrazo, lo más importante es, como primera medida, ubicarlos. Y para ubicarlos, ustedes tienen que volver al concepto primordial de posición anatómica con las palmas en supinación. Entonces, de esta manera, ustedes van a comenzar a describir el antebrazo, diciendo que el cúbito, por ejemplo, se encuentra localizado en la región medial del antebrazo y es más largo que el radio. El cúbito se encuentra en la parte interna, medial interna del antebrazo, ¿sí? En su extremo proximal, este hueso presenta un accidente muy pronunciado, que es el olecranon, que recién yo le decía, el húmero en su extremo distal tiene la cavidad olecraniana, que es donde se va a incluir o articular este accidente del cúbito, que es el olecranon. Y este olecranon es el que conforma la prominencia del codo. Si ustedes se tocan el codo, cuando ustedes dicen me golpeé el codo, en general están tocando el olecranon. Junto al olecranon, el hueso presenta una proyección anterior que se denomina apófisis coronoide, ¿sí? Esa apófisis coronoide es la que recibe la tróclea del húmero, ¿sí? La escotadura troclear es una gran área curvada entre este olecranon que les cuento y la apófisis coronoide, y entonces ahí es donde se produce la verdadera articulación con la tróclea del húmero. En el extremo distal del cúbito hay una cabeza que está separada de lo que serían los huesos del carpo por un disco fibrocartilaginoso. En la parte posterior del extremo distal del cúbito se observa una pequeña apófisis, a la cual llamamos apófisis estiloide. Estos son algunos de los accidentes importantes a la hora de describir al cúbito.
Para hablar del radio, primeramente tenemos que partir diciendo que se encuentra en el extremo lateral externo del antebrazo. El radio tiene accidentes importantes a nivel proximal, es decir, de la articulación del codo, donde tiene una cabeza en forma de cuello de botella que articula con el cóndilo del húmero en su parte externa, y a su vez el borde de esa cabeza, que parece una botella, el extremo de una botella, articula con el cúbito. Por debajo tiene una forma propiamente de cuello, y junto con el cúbito y el húmero conforman la articulación del codo, que es una articulación bastante compleja donde intervienen 3 huesos que se articulan entre sí de distintas maneras y definiendo distintos tipos de articulaciones dentro de la clasificación que nosotros veíamos. Estos 2 huesos son huesos largos que, como les dije, en su porción distal tienen accidentes menores que articulan con los huesos del carpo, ¿sí? Con respecto a la zona de la mano, lo que nosotros solemos pedirle en este sentido solamente es que conozcan los nombres. Volvemos a la posición anatómica, es decir, la palma hacia arriba, y a partir de ahí vamos a determinar las distintas zonas. Ustedes saben que la zona de la muñeca tiene una serie de huesecillos que pueden ver ustedes acá, ubicados en básicamente 2 a 3 líneas, que son los huesos del carpo. Estos huesos son de afuera hacia adentro y empezando por la primera línea, el escafoides y el semilunar, ¿sí? Bajando tenemos otra vez de afuera hacia adentro el trapecio, trapezoide, hueso grande y el ganchoso, y los 2 pequeños que están hacia la parte lateral interna, que son el piramidal y el pisiforme. Estos huesecillos, como les dije recién, que son 8 en total, ustedes los deben conocer. A partir de ahí vienen los huesos largos que conforman el metacarpo, que son los huesos de la palma de la mano, ¿sí? Que son 5, ¿sí? Y ustedes van a ver que los metacarpianos también, la posición de la mano es importante para nombrarlo, porque se los nombra de afuera hacia adentro. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, desde el dedo pulgar hasta el dedo meñique. Y después tenemos los huesos que conforman la falange. En este sentido vamos a ver que en el hueso pulgar ustedes tienen 2 falanges, primera y segunda, y los otros 4 dedos tienen 3 falanges. Y la falange se nombra primera, segunda y tercera falange en cada uno de los dedos, como bien indica la figura. Esto es lo que ustedes tienen que conocer de los huesos de la mano. Otro detalle nosotros no le vamos a solicitar, porque como les decía, nuestro conocimiento es a grandes rasgos, sobre todo de estos tipos de tejido. Nos interesan más las estructuras histológicas que las anatómicas, ya que nosotros no vamos a hacer traumatología. Sin embargo, al estar dentro de un equipo de salud, es importante que conozcamos mínimamente los nombres y los accidentes más importantes de estos huesos.